Quinto Palomares, Luis Agustín Osores Sanabria y Francisco Pedro Córdoba Chipana, a quienes se les sigue el presente proceso por el delito contra la administración pública en su modalidad de colusión agravada, previsto en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, modificado por la ley número 30.111, y alternativamente por el delito contra la administración pública en su modalidad de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal, modificado por la ley 30.111 en agravio del Estado, Universidad Nacional de Huancavelica. Quien dirige la presente audiencia, Freddy Ramos Guamán, juez del segundo juzgado penal unipersonal de la provincia de Huancavelica. Con la finalidad de que se acrediten, se les va a conceder el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el señor fiscal. Bien, gracias, señor juez. Muy buenos días con ustedes, por el Ministerio Público, Fran Ponce Rosado, fiscal de anticorrupción de Huancavelica, con los mismos datos ya señalados en la sesión anterior, señor magistrado. Gracias. Bien, doctor. De igual manera, se concede el uso de la palabra al señor procurador. ¿Se encuentra el señor procurador, el doctor William Guamaní? Bien, no se encuentra. Bien, se concede el uso de la palabra al abogado defensor del acusado Nicasio Valencia Mamani. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con el señor representante del Ministerio Público y todas las personas presentes en esta sala. Por la defensa técnica del señor Nicasio Valencia Mamani, el abogado Igor Casimiro Aleja, con colegiatura 238 del Colegio de Abogados de Huancavelica, casilla electrónica 71293, correo electrónico abogadoigor@gmail.com, número de celular para efectos de contacto 996-586959. Gracias, señor magistrado. A usted, doctor. De igual manera, se concede el uso de la palabra al doctor César Sumaeta, abogado defensor del señor César Félix Quinto Palomares. Con los presentes, muy buenos días. Continuando con la defensa técnica de César Félix Quinto Palomares, el abogado Jean César Sumaeta Segura, con los datos señalados en sesión precedente. Muchas gracias. Bien, a usted, doctor. De igual manera, se concede el uso de la palabra al doctor Luis Agustín, abogado defensor del señor Kiko Almonacid. Señor magistrado, muy buenos días. En principio, precisar a su despacho de que el acusado es el señor Luis Agustín Osores Sanabria, quien le habla es el abogado Kiko Ledgar Almonacid Flores, con registro del Colegio de Abogados de Junín número 2577, y demás datos ya consignados en audiencia de instalación de este juicio oral. Gracias. Bien, a usted, doctor, gracias. De igual manera, se concede el uso de la palabra al doctor Wilmer Elías Malqui Trujillo, abogado del señor Francisco Pedro. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con los presentes. Quien establece el abogado Wilmer Elías Malqui Trujillo, abogado con colegiatura CAC número 2616, demás generales dadas en la audiencia anterior. Bien, gracias, doctor. Si se ha incorporado, por favor, a la audiencia, el doctor William Guamaní. Bien, no se encuentra. Se deja constancia que el referido abogado, representante de la Procuraduría Anticorrupción de Huancavelica, ha sido válidamente notificado en la sesión anterior, sin embargo, no se encuentra presente. Bien, se declara instalada la continuación del presente juicio oral y se pone en conocimiento de las partes procesales que en la sesión realizada el día 1 de julio del 2021 este proceso solamente se ha instalado y luego se ha suspendido a pedido del acusado Nicasio Valencia Mamani, quien iba a designar un abogado de su libre elección. Señor magistrado, la defensa pública. Sí, doctor, tiene el uso de la palabra. No sé si es necesario acreditarme o veamos la formalidad en cuanto todos los imputados y especialmente el señor Nicasio Valencia Mamani, por el cual se suspendió la diligencia anterior, se encuentra debidamente asesorado con la abogada de elección. Me acredito de todas maneras. Bajo su criterio. Doctor, le agradecemos por su presencia, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Permiso. Hasta luego, doctor. Bien, el doctor William Guamaní. Gracias, señor magistrado. Con el saludo de la mañana a todos los presentes por la Procuraduría Anticorrupción de Huancavelica, el abogado William Guamaní Quispe, ya con los datos señalados en la anterior sesión. Gracias, señor magistrado.
Bien, a usted, doctor. Bien, conforme se ha señalado, se declara instalada la continuación del juicio oral. En ese sentido, y habiéndose ya señalado que solamente se había instalado esta audiencia, se concede el uso de la palabra al señor fiscal para que exponga en forma resumida los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas, es decir, su alegato de apertura. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Bien, gracias, señor juez. Ministerio Público, en el presente caso, probará los siguientes hechos, señor magistrado. Se tiene, señor magistrado, que la universidad, y como toda entidad pública, ha tenido bien a llevar el proyecto de inversión pública, que es la construcción y equipamiento del complejo educativo para el fortalecimiento académico de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. Es decir, la construcción y equipamiento de la Facultad de Educación de Huancavelica, y como tal se le asignó un presupuesto de 5.818.763.000 nuevos soles. Dado ello, señor magistrado, se tiene que la universidad, a través de sus funcionarios y órganos de línea, hicieron los trámites correspondientes que llegaron tanto así a la aprobación e incremento de presupuesto. Tal es así, señor magistrado, que durante la secuela de esta contratación se ha develado lo siguiente, en esencia, y que va a ser materia del presente juicio, dando a conocer también a su despacho que también esto tiene otras investigaciones respecto a las contrataciones del contratista, así como la contratación del supervisor, que tienen otras investigaciones, pero en esencia aquí, señor magistrado, el Ministerio Público probará específicamente los siguientes hechos. Primero, en el plenario, señor magistrado, Ministerio Público probará que el acusado Nicancio Valencia Mamani, en su condición de rector de la Universidad Nacional de Huancavelica, se concertó con el consorcio universidad representado por el acusado Francisco Pedro Córdoba Chipana, para lo cual en un primer momento, señor magistrado, demostraremos, y esto es a través de indicios, conforme lo permite el artículo 158, numeral 3 del Código Procesal, es que el acusado Nicancio Valencia aprobó en un primer momento el incremento del presupuesto de la obra, esto a través de emisión de la resolución número 61-2016, de fecha 22 de enero 2016, pero, señor juez, sin contar con informe técnico del área usuaria. Esto es respecto a la procedencia o no del incremento del presupuesto de la obra, es decir, de 5.818.763 nuevos soles, al haberse incrementado en 7.560.126.37 nuevos soles. Esto, señor magistrado, es un aproximado a más de 1.741.363.73 nuevos soles que se incrementó, pero reitero, señor magistrado, sin contar con un informe técnico del área usuaria. Hablamos en este caso de la unidad de infraestructura. Sin embargo, se emitió esta resolución, ¿no?, aprobando este incremento por la máxima autoridad que representaba el acusado Nicancio Valencia Mamani. Asimismo, señor magistrado, en el plenario del presente juicio, el Ministerio Público aprobará en un segundo momento la aprobación del expediente técnico de la obra, esto es mediante la resolución número 76-2016 de fecha 27 de enero 2016, donde el acusado Nicancio Valencia Mamani aprobó este expediente técnico sin contar con ningún documento del área usuaria que apruebe el expediente técnico de la obra, ya que el área usuaria solamente había juntado o remitido al rectorado el informe de supervisión que también estaba a cargo de la verificación de la construcción o elaboración del expediente técnico. A todos los señores magistrados, invocamos las normas vulneradas específicamente dentro del marco legal. Este es el artículo 176 del reglamento de la ley de contrataciones, donde habla quiénes deben otorgar las conformidades y quiénes participan en él. De esta manera, nosotros probaremos respecto a este primer acusado, que tuvo pues una constatación directa respecto para tanto al incremento como en su momento para la aprobación del expediente técnico, ¿no?, de esta obra en mención. Asimismo, en el plenario, señor magistrado, también
probaremos respecto al acusado César Félix Quinto Palomares, quien en su condición de jefe de la Oficina de Infraestructura de la Universidad Nacional de Huancavelica, pues haberse concertado con el contratista Consorcio Universidad representado por el acusado Francisco Córdoba Chipana, por cuanto pese tener la obligación de verificar tanto la cantidad, calidad y cumplimiento de todas las subvenciones contractuales, ¿no? Esto es que al momento de tener el expediente técnico en su área, infraestructura, solo emitió el oficio 18-2015 de fecha 18 de enero 2016, con la cual se habría dado trámite tanto, señor magistrado, para el incremento del presupuesto por 1.700.000 nuevos soles, así como para aprobar un expediente técnico que más adelante trajo un perjuicio. Asimismo, señor magistrado, también probaremos en el presente caso respecto que el acusado Luis Agustín Osores Sanabria, quien es representante del consorcio MIL, contratado para supervisión, también haberse concertado con el contratista Consorcio Universidad Nacional de Consorcio Universidad, esto representado por el acusado Francisco Pedro Córdoba Chipana, esto al haber emitido la conformidad del expediente técnico elaborado por el contratista, ¿no?, la cual se materializó mediante la carta número 7/2015 de fecha 21 de diciembre de 2015, en la cual otorga, pues, la conformidad a la elaboración del expediente técnico. Asimismo, señor magistrado, también el acusado Luis Agustín Sanabria, en representación de MLR, ¿no?, y supervisión de la obra, pues también otorgó la conformidad al expediente técnico presentado por el Consorcio Universidad, sin advertir que el mismo no consideraba el estudio geotécnico que establecía y quedó en las bases del proceso de selección, y que las mismas inclusive se encuentran colgadas en el SEACE y es de conocimiento público. Además, que este expediente técnico, señor magistrado, pues no presentaba el estudio de mecánica de suelos realizados o estas no estaban acorde a lo establecidos a la norma técnica de edificaciones, lo que agregado a la norma de realización que no tenía pues este expediente, como es el estudio de geología y geotécnica. Sin embargo, otorgó la conformidad al expediente técnico, así como respecto al incremento también que tiene este expediente técnico. Y por último, señor magistrado, también el Ministerio Público probará respecto al cómplice, este es el acusado Francisco Pedro Córdoba Chipana, que a toda luz se concertó, como es con Nicasio Valencia Mamani, en su calidad de rector de la Universidad Nacional de Huancavelica, César Félix Quinto Palomares, ¿no?, como jefe de la Dirección Universitaria de Infraestructura, Luis Agustín Osores Sanabria, en su calidad de supervisión, quienes al final, definitivamente en contubernio, defraudaron al Estado. Esto es, en esencia, señor magistrado, producto que hubo una concertación, tanto para el incremento del presupuesto que estaba destinado para esta obra, así como para la aprobación de este expediente, que a toda luz no tenía, pues, el documento técnico correspondiente. Esto, señor magistrado, será aprobado primeramente como primer indicio. Señor magistrado, se tiene que, en esencia, el consorcio de universidad ha sido contratado por la universidad a efecto de que pueda ejecutar la obra, pero paralelamente también tenía que elaborar el expediente técnico, ya que a través de la contratación que tuvo este consorciado con la universidad, ha sido a través del concurso oferta en la cual su contratación era elaboración de expediente y la ejecución de la obra. Pero, oh sorpresa, señor magistrado, y conforme está plasmado en vuestra acusación, se tiene, pues, señor magistrado, que tanto su capacidad o especialistas que tendrían que elaborar el expediente técnico, y conforme lo vamos a actuar a los documentos en el plenario, señor magistrado, estos especialistas jamás han autorizado su currículo para que acrediten su expediente, ¿no?, como es en el caso de Marco Antonio Varillas Castillos, quien ha manifestado a través de los documentos evacuados y que se evacuaron en el presente juicio, señor magistrado, que
su persona jamás ha utilizado su currículo a efectos de que sea parte de este consorcio universidad y por ende pueda ser partícipe de la elaboración de un expediente. Así como Fernando Torres Suárez, Dino Max Navarro Navián, entre otros, quienes no habían autorizado para que sean parte de este consorcio y por ende podían elaborar el expediente técnico. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta, señor magistrado: ¿quién habrá sido la persona que habrá elaborado estos expedientes técnicos? ¿Cómo es que se habría aprobado este expediente técnico si los especialistas en la materia han manifestado que jamás han sido partícipes de este consorcio? Pero no solo eso, como precedente también nos mostraremos, señor magistrado, que respecto al supervisor de obra, ¿no?, que también se ha encontrado tanto parte de este consorcio para acreditar su experiencia, que no habían utilizado su currículo para poder acreditar su experiencia. Tal es así que, como Miriam Nancy Rendición Escobar ha manifestado que no autorizó el uso de su currículo. Es más, dentro de ello, señor magistrado, se ha encontrado documentación falsa respecto a la experiencia para poder conformar este consorcio respecto a la supervisión. Entonces, nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿quién es que ha elaborado este expediente técnico por parte del consorcio universidad? Y en segundo momento, la supervisión ligado a verificar lo que es elaboración de expediente. ¿Quién ha verificado? Los especialistas han negado que definitivamente no han sido partícipes también de Luis Agustín Osorio Sanabria. Entonces, señor magistrado, se tiene que a la luz de definitivamente esta construcción que se llevó y que al final tuvo un perjuicio, definitivamente no fueron elaborados por especialistas. Sin embargo, también a la parte usuaria, lo que es el jefe de infraestructura o unidad de infraestructura, tampoco hubo un compromiso por parte del Estado verificar tanto a lo que es por parte del consorcio universidad, así como parte de la supervisión, verificar los trabajos hechos conforme a las bases y las contrataciones efectuadas. Tal es así que al momento de hacer este incremento, señor magistrado, por más de 1.700.000, no tenía un sustento técnico. Y a la vez se ha aprobado, reitero, señor magistrado, un expediente técnico sin que tenga al menos la conformidad conforme a ley por parte de la parte usuaria. Y esto estamos hablando, señor magistrado, por 7.560.167.37 nuevos soles. Y que definitivamente, en adelante, y conforme se tiene, señor magistrado, ¿no?, las vistas fotográficas en la página 6 y 7 de vuestra acusación, trajo un perjuicio enorme al Estado. ¿Cómo así? Como bien dice el dicho, más vale una imagen que 1000 palabras. Puede usted observar la página 6 y 7, ha quedado destruido esta obra, señor magistrado, producto de su actuar de los profesionales, y que en este plenario el Ministerio Público probará por indicios que en efecto hubo una concertación para favorecer al contratista. Claro, es con la participación tanto de Francisco Pedro Córdoba Chipana, que es parte del consorciado, en lejos de cumplir conforme a las contrataciones, ya anteladamente venía pues no proponiendo trabajadores que jamás elaboraron un expediente técnico como debería haberse hecho. Y como tal, el señor magistrado, este comportamiento calza pues debidamente en el delito contra la administración pública en su modalidad de colusión agravada, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, vigente al momento de la comisión de los hechos, con la ley número 30.111, publicado el 26 de noviembre de 2013, siendo en calidad de autores Nicasio Valencia Mamani, César Félix Quinto Palomares y Luis Osorio Sanabria, estos en calidad de autores, y Francisco Pedro Córdoba Chipana en calidad de cómplice del delito materia que va a ser del presente juicio. Asimismo, señor magistrado, el Ministerio Público estos hechos ha calificado alternativamente en el delito de negociación incompatible, esto previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal. Y como tal, señor magistrado, una vez probados los hechos, el Ministerio Público solicitará que se le imponga por el delito de colusión a Nicasio Valencia Mamani, César Félix Quinto Palomares, Luis Agustín Osorio Sanabria y Francisco Córdoba Chipana la pena de 6 años de privativa de libertad con carácter efectiva,
Y por el delito de alternativo, que esto es negociación incompatible, la pena de 4 años con carácter efectiva. Además, también solicitará la pena de inhabilitación conforme al artículo 426 en consonancia con el artículo 36, 1 y 2 respecto al delito principal, esto es de colusión, para los funcionarios, ¿no? La inhabilitación por el periodo de 6 años, así como por el delito alternativo, que es la negociación, para los funcionarios, la pena de inhabilitación de 4 años. Además, señor magistrado, también el Ministerio Público está solicitando las penas multas, esto a razón de que cada tipo penal, como es el delito de colusión y negociación, establece las penas multas. Siendo por el delito de colusión, ¿no? El Ministerio Público solicita o solicitará, una vez probado en el plenario, la responsabilidad de cada uno de los acusados, paguen a favor del Estado pena multa la siguiente, como es por el delito de colusión, tanto los funcionarios incluido el cómplice, pague a favor del Estado por el delito de colusión de 165 días multas, esto es el monto de 2.261.21 nuevos soles a favor del Estado, y cada uno ha de pagar conforme a ley. Y por el delito de negociación incompatible, 180 días multas como delito alternativo, siendo el monto a pagar a favor del Estado, reitero, tanto los funcionarios acusados, incluido el cómplice, en el monto de 1.125 nuevos soles. Y esto, señor magistrado, será aprobado en el plenario conforme fue admitido nuestros medios de pruebas en la etapa intermedia, señor magistrado. He culminado. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Bien, de todas maneras, a efectos de subsanar un pequeño error que ha cometido el juzgado, sin embargo, revisando la plataforma, se encuentran presentes los acusados. En este acto se les va a pedir, por favor, que se acrediten. El señor Nicasio Valencia Mamani se encuentra, por favor. Señor juez, tenga usted muy buenos días. Señor. Nos da su nombre completo y su DNI. Ya, bueno, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Nicasio Valencia Mamani. Mi DNI es 01-200-271. Bien, gracias. Ya la sesión pasada nos ha dado los demás datos. Exactamente. El señor César Félix Quinto Palomares, por favor. Buenos días, señor magistrado. El señor César Félix Quinto Palomares, DNI 294-010. Bien, muchas gracias. De igual manera, el señor Luis Agustín Osores Sanabria. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Osores Sanabria, con DNI 4067-4021. Bien, gracias, señor. El señor Francisco Pedro Córdoba Chipana. Buenos días. Francisco Pedro Córdoba Chipana, DNI 400-60985. Bien, muchísimas gracias. Por favor, al especialista de audiencia se le solicita que consigne los datos en la parte pertinente del acta, por favor. Bien, en consecuencia, habiendo escuchado ya el alegato de apertura por parte del señor fiscal, se concede el uso de la palabra al señor procurador para que realice lo mismo en lo que le respecta. Tiene el uso de la palabra, señor procurador. Gracias, señor magistrado. De conformidad con el artículo 371, numeral 2, esta parte procesal realizará sus alegatos de apertura. Efectivamente, señor magistrado, nosotros empezamos este alegato con una frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras, la misma que estaba establecido por la Fiscalía en su acusación. Ello debido a que, señor magistrado, a que estas aulas de la Universidad Nacional de Huancavelica a la fecha son inoperables, inservibles, señor magistrado. Ello debido a que, ya que los acusados Nicasio Valencia Mamani, César Quinto Palomares, Luis Osores Sanabria, Francisco Córdoba Chipana, coludiéndose los mismos, han defraudado patrimonialmente y extrapatrimonialmente a esta casa de estudios, ya que esta obra no se ha concluido, señor magistrado, más por el contrario, se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque no había un estudio de suelo, señor magistrado, y ello más teniendo en cuenta que estaba establecido en las bases, pero sin embargo, el consorcio universidad no habría hecho este estudio. Todo ello, señor magistrado, ha traído como consecuencia un daño que patrimonialmente a la fecha no se puede recuperar.
nosotros nos reafirmamos que como reparación civil deberán pagar los acusados ya mencionados la suma de 11.360.126.37 soles de manera solidaria a nombre de la Procuraduría General del Estado, ya que con su actuar han causado un daño patrimonial y una mala imagen de la universidad respecto de sus estudiantes, y no solamente de sus estudiantes, sino también de la sociedad en general, que ha tenido conocimiento mediante los medios de comunicación. Por ello, nosotros, señor magistrado, solicitamos este monto y en el decurso del juicio probaremos la responsabilidad civilmente hablando de los acusados ya mencionados y acreditaremos el daño causado, que es proporcional y razonable, señor magistrado, que esta Procuraduría solicita. Respecto a los medios probatorios, nosotros por comunidad de prueba nos hemos adherido a los presentados y admitidos en la etapa intermedia por el representante del Ministerio Público. Con ello estaría concluyendo mis alegatos de apertura. Gracias, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. Bien, se concede el uso de la palabra a la defensa técnica del acusado Nicasio Valencia Mamani para que realice su alegato de apertura. Tiene el uso de la palabra, doctor. Señor magistrado, señores miembros de esta reunión virtual, la defensa técnica del señor Nicasio Valencia Mamani va a pasar a implementar sus alegatos de apertura en los siguientes términos. Primero, señor magistrado, debemos verificar que se nos imputa que mediante resolución 61-2016 se ha incrementado el presupuesto de 5.516.227 a 7.560.126, sin contar con informe técnico del área usuaria. Y eso es lo que dice la acusación, sin contar con informe técnico del área usuaria. El otro punto es que mediante resolución 76 también se aprobó el expediente técnico sin contar con pronunciamiento del área técnica o el área usuaria. Eso es lo que nos están imputando por la emisión de 2 resoluciones. Además, una tercera situación es por aprobar el expediente técnico sin que se considere el estudio geológico, geofísico y geotécnico. Entonces, estos son los 3 puntos directos mediante los cuales están queriendo imputar responsabilidad a mi patrocinado. Sin embargo, estos hechos no podrá probar el Ministerio Público teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, señor magistrado, tenemos que partir de la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Es el proceso de selección de ejecución de obra. Este proceso de ejecución de obra, magistrado, tiene una característica y eso lo vamos a probar durante el desarrollo del proceso. ¿Cuál es esa característica? Es allá de en mano. ¿Qué quiere decir? Van a hacer el expediente técnico y también la ejecución. Entonces, son 2 actos que se tienen que realizar. Para estos 2 actos se ha contratado una supervisión. Y la institución pública, es decir, la universidad, lo que ha hecho, magistrado, es una situación bien simple. Le ha otorgado su poder, le ha otorgado la facultad que tiene de emitir pronunciamientos, le ha otorgado a un contratista. ¿Quién es este contratista? La empresa supervisora. Le ha entregado el poder de establecer si es que cumple o no cumple los requisitos, si es que tiene o no tiene deficiencias. ¿A quién? Al consorcio que verificó la supervisión. Esto lo vamos a verificar de las bases integradas. Entonces, ahí en el tema de las bases integradas, ahí vamos a verificar que dice, cuando el supervisor considere que ha levantado las observaciones, solicitará al contratista la entrega del expediente técnico para tramitar la conformidad teniendo en cuenta que su elaboración sea de acuerdo al PIB viable. Entonces, ¿quién daba la conformidad? ¿Quién verificaba? ¿Era el funcionario? No, el funcionario público, es decir, el gerente de infraestructura, o en este caso la dirección de infraestructura, le ha entregado esa potestad a un órgano
contratista que tiene la capacidad técnica para revisar este tipo de expedientes. A un contratista que tiene la facultad, tiene un conjunto de elementos técnicos que tienen mayor relevancia, mayor consonancia, son mucho más calificados que la propia entidad. En ese sentido, desde esa perspectiva, magistrado, tenemos que analizar el comportamiento o el hecho que nos pone el Ministerio Público. Y es que vamos a probar, señor magistrado, durante el desarrollo del presente, que con carta 033, la Oficina de Infraestructura le remite al consorcio supervisor MLR el expediente técnico para su evaluación. Le entrega. Y este consorcio MLR, mediante carta 7, este número de carta es importante, señor magistrado, porque con esta carta, la carta 7-2015 UNH Consorcio MLR, con esto, señor magistrado, vamos a demostrar fehacientemente, claramente, que el expediente técnico para su aprobación contaba definitivamente y sin lugar a dudas con pronunciamiento técnico del área usuaria. ¿Por qué se puede demostrar eso? Porque la Oficina de Infraestructura le entregó esa facultad al consorcio MRL. Entonces, cuando le entrega esa facultad, el consorcio emite la carta 07-2015. Esa carta 07-2015 contiene el pronunciamiento técnico. ¿Y qué dice? Esto es lo que vamos a probar, magistrado, en el desarrollo de este proceso. ¿Qué dice? Dice que de la revisión realizada a la subsanación del expediente técnico presentado por el consorcio universidad es conforme. Es conforme de acuerdo a las bases y el contrato. Esto es importante. Ahí están otorgando la conformidad, magistrado. Y esta carta, este documento que contiene el pronunciamiento técnico, contiene pronunciamiento técnico respecto a la aprobación del expediente técnico y a la variación de precios en la fase de inversión. Porque hace una evaluación del por qué es factible esta modificación de precios. Señor magistrado, vamos a verificar en este proceso que dentro de este procedimiento administrativo que se llevó a cabo, la gerencia o el área de infraestructura emite un oficio con esa carta 07, adjuntando esa carta 07, emite un oficio al señor rector. ¿Y qué le dice? Registre usted los formatos 15 y 16, que son informes o formatos técnicos. ¿Quién pide esto? El MEF. Para aprobar esa modificación de 5 millones a 7 millones. ¿Qué le dice infraestructura al señor rector? Le dice, apruébame estos formatos, o tramita estos formatos, el 15 y el 16. En esos formatos está desarrollado, señor magistrado, el contenido técnico, el porqué, el sustento de todo este procedimiento de modificación de costos. Ahí está el sustento. Y eso es lo que vamos a probar durante el desarrollo del proceso. Vamos a verificar que el oficio que se envía de infraestructura al rectorado, el oficio 18-2015, contiene la carta número 7, donde viabilizan, donde dan una opinión técnica favorable a la aprobación del expediente técnico magistrado y a la aprobación de la modificación en la fase de inversión, es decir, cambiar el presupuesto. Eso es lo que vamos a demostrar, porque el oficio 018 llega al rectorado y el rectorado no es que ya emite el acto resolutivo. El rectorado lo que hace es remitir a otra área, al OPI. Le envía al OPI a efectos de que implementen los procedimientos que le faculta la ley. Y acá es lo importante, señor magistrado.
la OPI o el jefe de OPI mediante oficio 10. Este es el oficio que se va a tomar en cuenta durante el desarrollo de este proceso. Mediante oficio 10, ¿qué hace? Emite un informe o emite este oficio al rectorado diciéndole que el MEF aceptó las modificaciones en la fase de inversión, acepta el cambio de montos de 5 millones a 7 millones. Y también en ese mismo oficio le pide la aprobación de la variación en la fase de inversión y también le pide que se emita el acto resolutivo aprobando el estudio, señor magistrado. Esto es lo que vamos a aprobar en el desarrollo de este plenario, que sí tenía documentos que sustenten, primero, la variación en la fase de inversión y segundo, la aprobación del estudio definitivo. Entonces, una vez emitido este oficio, tenemos que verificar qué contiene este oficio. Este oficio 010, si vemos la referencia, señor magistrado, está el oficio inicial, el 018. El mismo, el oficio 018, emitido por infraestructura, que contiene la carta 07, que esa carta es donde se encuentra el sustento técnico del por qué se aprueba el expediente técnico. Entonces, es claro, cuando el artículo 150 de la ley 27444 habla de expediente único, habla que todas las actuaciones se acumulan dentro de un expediente para resolver en conjunto. Y eso es lo que se ha hecho, magistrado, y eso lo vamos a aprobar de la misma resolución 061 y la resolución 076, porque esas resoluciones, en la primera parte de la resolución, que lleva por título vistos, contiene el oficio 018 del que tanto hablamos, el 018 que contiene la carta 7 del 2015. Esa carta es la que recomienda la aprobación del expediente técnico y recomienda la modificación en la fase de inversión. Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? El señor rector ha actuado conforme a sus atribuciones, y eso es lo que vamos a aprobar, y lo vamos a aprobar sobre la base de la subinstitución de la imputación objetiva, que es el principio de confianza, el mismo que señala que está comprendido dentro del análisis del riesgo permitido y que opera como una causal de exclusión de imputación cuando se analiza un comportamiento desde la teoría del riesgo permitido. Entonces, quien actúa conforme a sus obligaciones dentro de su rol puede tener la confianza que los demás intervinientes también lo hacen en ese sentido. Estamos hablando precisamente de teoría, pero esta teoría se ve materializada en nuestro Código Penal a través del artículo 20, señor magistrado, que en su numeral 8 califica una circunstancia que, a ver, en el artículo 8 habla de la circunstancia, o en el numeral 8 del artículo 20, habla de una circunstancia que revela que cuando una imputación penal, el agente actúa por disposición de una ley, por cumplimiento de un deber, o por el ejercicio de un legítimo derecho, cargo u oficio. En este caso, ¿cómo está actuando el rector? En el desempeño de un cargo. Es en el cumplimiento de ese cargo. En el cumplimiento de ese cargo no puede tenerse como haber superado el riesgo permitido, toda vez que en la administración pública están facultados para determinadas cosas. ¿Necesitaba informes técnicos? Objetivamente, y vamos a verificar durante el desarrollo de este proceso que efectivamente existieron informes técnicos, pero existieron informes técnicos en conjunto, magistrado. Y eso lo vamos a verificar, lo vamos a aterrizar en la carta 07-2015 del consorcio MR, en el oficio 18, en el oficio 10, los mismos que en consumo conjugado conforman, de acuerdo al artículo 150 de la ley 27444, vigente aquel tiempo, conforman el expediente. Ese expediente administrativo, no me refiero al expediente técnico, ese expediente administrativo, magistrado, que va a dar
el expediente administrativo sobre el cual se va a resolver. ¿Y qué se ha resuelto? Se ha resuelto emitir 2 resoluciones. Una de variación en la fase de inversión y la otra de aprobación del expediente técnico. Esos 2 documentos, supuestamente, a efectos de lo que señala Fiscalía, traen responsabilidad, pero no pueden traer responsabilidad, como ya lo hemos señalado, en el marco del artículo 20, numeral 8 del Código Penal, toda vez que el funcionario actuaba en el ejercicio legítimo del cumplimiento de un deber, en este caso, o de un cargo, ¿no? En ese marco, señor magistrado, no habría razones para determinar que esas 2 conductas tendrían relevancia penal. Por otro lado, también se nos está verificando la posibilidad de que el funcionario de alto nivel de la entidad tenga que verificar, tenga que analizar, tenga que supervisar la existencia de un estudio geológico, geofísico y geotécnico. Señor magistrado, esto lo tenemos que ver a la luz de las normas de edificaciones. Y las normas de edificaciones son clarísimas. Acá se ve sobre la base de la especialidad. No se puede estar viendo sobre la base del cargo, de la máxima autoridad de una entidad administrativa, sino se tiene que ver sobre la base de la especialidad. Y no se le puede querer imputar a un representante de una entidad titular del pliego que analice y verifique si el expediente técnico tiene o no tiene estudio geológico, geofísico, geotécnico. Además, el expediente técnico por su naturaleza en sí ya contiene un capítulo de esa naturaleza. ¿Y quién es el que debería de haber verificado todo eso? Necesariamente a nivel de perfil. A nivel de perfil se tenía que hacer esa verificación. Pero ¿cómo hacemos eso a nivel de expediente técnico si previamente en el perfil no se ha definido? Esas situaciones se van a verificar en el desarrollo del presente, señor magistrado. En el desarrollo del presente juicio vamos a demostrar sobre la base de lo esgrimido que el señor Nicasio Valencia Mamani no tiene responsabilidad en los presentes hechos en el marco del artículo 20, numeral 8 del Código Penal. Por esas consideraciones, solicito se absuelva de la acusación fiscal y también de la pretensión indemnizatoria, que de por sí, sobre la base de inexistencia de responsabilidad penal, tampoco habría responsabilidad en el marco de la cuestión civil anexada al derecho penal. Muy agradecido, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra al doctor César Sumaeta para que haga su alegato de apertura. Muchas gracias, señor juez. Bueno, a tenor de lo que prescribe el artículo 371, corresponde a esta parte procesal iniciar con los alegatos de apertura, señalando qué es lo que vamos a proponer para este juicio y qué es lo que queremos probar en este juicio. El Ministerio Público ha hecho una narración de hechos respecto a la tesis incriminatoria que está practicando para este caso. Señor juez, una historia mal contada termina obviamente en un juicio malo también. El Ministerio Público no ha asumido el rol desde un inicio respecto a esta investigación. Y lo decimos porque nosotros hemos estado en este juicio oral desde el inicio. Y en ese sentido, lo que ha sucedido en este caso es que se ha abierto una investigación por la caída de la Facultad de Educación. Eso es lo que ha iniciado esta investigación, por esa caída. El Ministerio Público no ha tenido mejor oportunidad para poder investigar al rector de ese entonces y a algunos funcionarios, pero obviando y cuidando mucho investigar a los que realmente deberían de estar en este juicio oral. Y eso ha traído a colación a que efectivamente justamente porque nosotros lo señalamos en sesiones precedentes, en etapas anteriores, de que no podía ser posible que se trate de llevar a mi patrocinado
a asumir una responsabilidad sobre ese hecho, que será fortuito o será probado, no sé, eso será el Ministerio Público quien lo sabe, en todo caso, porque existían muchas cosas que no cuadraban. Y la pregunta fue siempre, ¿a quién protege el Ministerio Público y por qué solamente los trae a estos señores a juicio oral? Y por eso, ya por presión, porque no por hecho propio, es que decidieron abrir 2 nuevos procesos. Es que, señor juez, si yo le voy a relatar los hechos, usted se va a dar cuenta que efectivamente por aquí no está el tema a investigar. ¿Qué es lo que pasa? Ha de saber su despacho, señor juez, que este proceso de selección es todavía del 2014, de una licitación pública derivada, por eso termina siendo una adjudicación de menor cuantía. Esta adjudicación de menor cuantía, que como bien lo ha dicho mi colega que me ha antecedido, tenía que hacer el expediente técnico y ejecutar la obra, llave en mano, porque si fuese licitación tendría que ser concurso oferta. Entonces, esto inició así, y las bases del proceso, las bases integradas del proceso de selección han establecido categóricamente que la revisión, la supervisión y aprobación del expediente técnico estaba bajo la responsabilidad del supervisor, quien tenía que elevar un informe. Entonces, eso no cabe mayor duda, no cabe, y se va a demostrar en este juicio oral, en la oralización de los documentos correspondientes. ¿Quién era el responsable de poder dar la conformidad para la aprobación del expediente técnico, que es lo que nosotros estamos trabajando el día de hoy? Era el supervisor. ¿Y eso fue así o no fue así? Trabajaremos en ello, pero para eso tenemos que remitirnos nosotros primigeniamente al contrato, y en el contrato también se verificará, se revisará, se analizará cuáles eran las responsabilidades de las partes y quién tenía que otorgar esa conformidad a efectos de pago, no lo que el Ministerio Público lo cubra tratando de proteger no sabemos a quiénes. Ahora, es que ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando se inicia con la ejecución ya de las responsabilidades contraídas en el contrato, el contratista presenta la carta 002 en la cual hace entrega ya del expediente. Esto todavía con fecha febrero del 2015. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que la entidad, por intermedio de infraestructura, devuelve y dice, ¿sabe qué, señor? Esto tiene que ser revisado por el supervisor de la obra, porque para eso hemos contratado un supervisor. Y el supervisor evalúa y dice, señores, este expediente técnico tal como está no puede ser aprobado. Y observa, realiza observaciones y se lo devuelven al contratista para que justamente él levante esas observaciones. No vamos a decir los actos administrativos porque vamos a hacerlo muy engorroso y porque al final de cuentas los vamos a oralizar en el estadio procesal correspondiente. Lo devuelve. ¿Y ahí qué sucede, señor juez? Ahí sucede, porque si usted se va a dar cuenta, desde ese momento en que le piden que subsane las observaciones, hasta la subsanación de las observaciones, pasan como muchos meses. ¿Qué sucedió? Sucedió que sencillamente en ese tiempo la Universidad Nacional de Huancavelica y sus funcionarios se dieron cuenta que el contratista había presentado información inexacta para ser beneficiario del otorgamiento de la buena pro y también las cartas fianzas para la firma de contrato. ¿Y quiénes han sido esos funcionarios? Otros que no estaban incluidos en ninguna investigación, ni en esta. Es por eso que el Ministerio Público forzado ya ha tenido que investigar qué es lo que ha sucedido realmente. O sea, no puede ser posible que solamente trate de involucrar en realidad a las personas que no tengan nada que ver en el tema. Porque el contrato, ninguno de los que está acá ha firmado. Al menos mi patrocinado ni el rector, ¿no es así? Entonces, señor juez, eso es lo que sucede. Se dieron cuenta de una cosa tan terrible que terminó y concluyó con un arbitraje. Un arbitraje que, señor juez, sobre cosas que era imposible que den la razón al contratista, lo hicieron. Y con eso le obligaron a la Universidad Nacional de Huancavelica a que respete el contrato y que ese contratista tenía que ejecutar esa obra. Y todo eso el Ministerio Público
en inicio, en esta investigación, no lo investigó. Otra vez decimos, no sabemos protegiendo a quién. Entonces, va a decir seguramente, ¿por qué crees, señor juez, que al final de su disertación empezó a hablar el Ministerio Público de que no cumplían con los requisitos, que habían otra cosa? Eso no es investigación de este proceso. Que vinieron profesionales a decir que yo no di mi currículum, que yo sí di mi currículum, o que yo no participé, que sí participé, quién hizo el expediente. Eso no es materia de esos hechos no se están investigando acá, sino que se sabía, pero el Ministerio Público no lo quería investigar, es por eso que ha abierto otros 2 procesos. Eso nadie lo sabía, más que solamente, pues, me imagino los autores de eso, ¿no? Pero entonces, cuando sucede todo eso, es que se levantan nuevamente las observaciones. Y al levantar las observaciones, el contratista remite el levantamiento de las observaciones mediante carta 033-2015 de 7 de diciembre de 2015, ya terminando el año 2015. Entonces, esa carta de subsanación con la carta número 007, el supervisor, ese es el documento que se va a oralizar en su momento, que es amplio, el supervisor aprueba. Es por eso que el colega que me ha antecedido ha señalado bastante y muchas veces ha repetido sobre esta carta 007. Esta carta 007 es la que aprueba el expediente técnico. O sea, el informe técnico que se requiere para la aprobación de ese expediente es este. Y no como equivocadamente o sesgadamente el Ministerio Público lo quiere atribuir a quien para él considera que era el jefe del área usuaria, cuando mi patrocinador en realidad él era encargado de la oficina de infraestructura. Y como ya le hemos señalado, él fue el que al inicio, cuando se les envió el expediente, dijo, esto tiene que ser elaborado, revisado por el supervisor. Nosotros no, porque ya eso, para eso la universidad ha contado y eso vamos a descifrar ampliamente en la oralización de medios probatorios. Mi patrocinador, cuando ya el supervisor aprueba el expediente, y no solo lo aprueba, porque él dice ahí, en las conclusiones él señala claramente que el incremento de los 7 millones no superaba el 30%, era 29.93% de la variación en referencia al perfil aprobado. O sea, que sí se podía realizar ese incremento, sí se podía, y él lo dice, y él adjunta toda esa documentación, como lo vamos a ver, estos famosos formatos. Estos famosos formatos que son necesarios. Entonces, pero esos formatos, señor juez, también en este juicio lo vamos a aclarar quién es la única persona que puede subir eso al sistema. Y desde ya sabemos que no es el supervisor, que no es el jefe de infraestructura, es el jefe de la oficina de OPI. Él es el único que puede subir esos formatos al sistema, porque él es el único que tiene la clave. Pero sin embargo, el Ministerio Público, este señor, no lo ha citado pues, ni de testigo. ¿Quién ha sido el que ha dado la opinión favorable para que el incremento efectivamente se materialice? ¿Quién? ¿Y con qué informe? Este señor. Entonces, ¿existe o no existe el oficio 010-2016 que se va a oralizar en este juicio oral? Este señor encargado de la OPI es el que sube estos formatos 15 y 16 al sistema, es el único, porque él tiene la clave. Y luego de eso, él envía los informes al rectorado y señalando en su informe 010-2016 claramente lo que va a ser oralizado en este juicio oral, que se emitan esas 2 resoluciones de aprobación, uno del expediente técnico y luego de ese incremento presupuestal, de esa variación del 29.93%. Pero digamos lo siguiente, ese incremento del presupuesto ha originado el que se caiga esa facultad de la Universidad Nacional de Guanacaste. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros y que finalmente nos debe responder el Ministerio Público. Y como le gusta utilizar la palabra, no, ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¿Quién fue el responsable? Sorpresa, pero no para nosotros, pues para el Ministerio Público y para los demás será, porque nosotros sí tenemos en consideración y conocemos bien el trámite que se le ha dado. Luego de ello, las resoluciones que conocemos, señor juez, en la cual el rector de la Universidad Nacional de Huancavelica
aprueba pues, el expediente técnico y aprueba esta variación del presupuesto. Pero de acuerdo a la ley, se establece que se podía, sí se podía, porque los costos habían cambiado. Y eso es lo que hace el contratista al momento de presentar su expediente técnico. Que su expediente técnico lo haya, no lo haya hecho él, lo hayan hecho sus profesionales, no lo hayan hecho sus profesionales, no es un tema de materia de este juicio. Porque nadie va a estar investigando, o por lo menos en este extremo, el supervisor, que era el encargado de revisar ese expediente técnico, no iba a ir a preguntar a cada uno de los señores, hoy tú has hecho esta parte, hoy señor tú has hecho esta parte, hoy señor tú has hecho esta parte, no, pues. Eso no es materia de esta investigación. El Ministerio Público no entendemos por qué al final de su locución agrega este tema de hechos. Pero finalmente, ¿existe o no existe? Se verificará y se podrá contrastar en juicio oral sobre este extremo. Entonces, señor juez, siendo así de simple los hechos, siendo así de simple el facto que practica el Ministerio Público y habiendo aclarado nosotros fehacientemente lo que realmente sucedió, o sea, porque eso está concadenado con cada uno de los actos administrativos que vamos a realizar. No es un tema que solamente lo digamos porque eso nos parece, sino que está claramente establecido en cada uno de los elementos de convicción que nosotros hemos postulado y con lo cual vamos a probar la inocencia de mi patrocinado. El delito que se nos trae es por colusión. Una colusión agravada en la cual establecen que mi patrocinado se habría concertado y habría perjudicado a la entidad. Se habría concertado con el extraneus, que en este caso sería con el contratista. Y para eso ha elaborado una tesis el Ministerio Público, muy débil, obviamente, que en este juicio oral nosotros nos vamos a encargar de destruir, en la cual nunca, ni por indicios, ni por presunciones, ni subjetividades, se va a poder llegar mínimamente a poder enlazar de alguna manera a mi patrocinado con el contratista. Luego, sobre el tema que habla el representante del Ministerio Público sobre la reparación civil, nos parece pues de manera desproporcional, muy al margen de que nosotros no deberíamos hablar nada de la reparación civil, porque nosotros vamos a ir a demostrar la plena inocencia y por lo tanto no tiene nada que ver con la reparación civil, pero sí nos parece desproporcional que el Ministerio Público, digo que la Procuraduría, pese a saber que el Ministerio Público ya ha abierto otros 2 procesos, pida 11 millones. O sea, si sigue esa línea de razonamiento que lo hacen en muchos juicios, va a pedir también 11 millones al proceso 2 y también va a pedir 11 millones al proceso 3. O sea que al final de cuentas va a pedir como 30 millones. Eso no es lógico. En todo caso, debe de establecerse cómo es así que está pidiendo 11 millones aquí y cuánto está pidiendo en los demás procesos. No sé cómo hacen el trabajo en la Procuraduría y es un tema que en realidad preocupa. En ese sentido, señor juez, nosotros lo único que vamos a hacer es, al final de este juicio oral, solicitar pues la absolución de mi patrocinado conforme se va a demostrar en este juicio oral. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. De igual manera, se concede el uso de la palabra al doctor Kiko Edgar Almonacid Flores, para que realice su alegato de apertura a favor de su defendido. ¿Tiene el uso de la palabra, doctor? Muchas gracias, señor magistrado. Bien, señor magistrado, es motivo de nuestra presencia en esta instancia a fin de afrontar el juicio oral respecto a las imputaciones que el Ministerio Público realiza contra mi patrocinado, el señor Luis Agustín Ozores Sanabria, por la comisión del delito de colusión agravada y alternativamente por el delito de negociación incompatible. Señor magistrado, debemos advertir de lo oralizado por el Ministerio Público de que no hay una observancia del principio de la imputación necesaria. Tal es así, tenemos el recurso de nulidad número 956-2011, Ucayali, en el cual nos exige básicamente al Ministerio Público que la atribución de un hecho punible debe estar fundado en el factum correspondiente, así como en la ley y sostenido en prueba contundente. Sin embargo, nada de ello hemos advertido, porque no es suficiente la simple enunciación de los supuestos hechos contenidos en las normas penales. Estos deben tener su correlato tanto fáctico como legal. Tal es así de que en algún momento de su acusación, de su alocución del Ministerio Público, hemos advertido hechos que no tienen nada que ver con la imputación del delito de colusión agravada, tampoco correspondiente a los hechos que se investigan. Tal es así que he hecho referencia sobre la participación de algunos profesionales que no habrían dado autorización para el uso de sus currículums, ni siquiera habrían participado. Sin embargo, estos son hechos que vienen
siendo tratados en otro expediente judicial. Para mayor precisión tenemos el expediente 383-2019-67, que obra en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancavelica. Señor magistrado, igualmente, dentro de este contexto de la falta de imputación necesaria y de una deficiente diligencia del Ministerio Público para investigar el hecho y como consecuencia de ello acusar, tenemos la frase que incluso el Procurador Público ha repetido: una fotografía vale más que 1000 palabras. Señor, estamos ante un proceso judicial, un proceso penal, donde los hechos que se están investigando son netamente de estructuras, tanto administrativas como de estructuras materiales, llámese el hecho de la ejecución de una obra. No podemos atribuir o pretender sostener una acusación solo con el mérito de una fotografía. Eso desdice mucho. Además, colisiona con el artículo 4 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, que consagra el principio de objetividad. Entonces, nada de ello hemos advertido en la labor del Ministerio Público. Tal es así, de que ha tenido la oportunidad, a través de la investigación preparatoria, de poder recabar y corroborar indicios, como así está postulando, para poder demostrar la responsabilidad de los acusados. Sin embargo, no lo ha hecho, porque su mayor sustento del Ministerio Público viene a ser el informe de auditoría número 275-2018-CG/COREHVAC de la Contraloría General de la República. Siendo así, señor magistrado, en su oportunidad, vuestro despacho tendrá la posibilidad de desestimar esta acusación y, por ende, la absolución de mi patrocinado de las imputaciones que hace el Ministerio Público. Siendo más preciso, señor magistrado, en el extremo de las imputaciones directas o personales, mi patrocinado, en su condición de representante del consorcio MLR, ha sido contratado para la supervisión de la obra, esto es a mérito del contrato número 006-2015 RUNH de fecha 28 de enero del 2015. El Ministerio Público, a mérito de este contrato, atribuye el haberse concertado con el contratista Consorcio Universidad, representado por Francisco Pedro Córdoba Chipana, para otorgarle conformidad al expediente técnico. Señor magistrado, en el decurso de este juicio oral, vamos a demostrar de que la conducta desplegada en todas las etapas de contratación por parte de mi patrocinado han sido en observancia plena de la Ley de Contrataciones del Estado, así como su reglamento. Tal es así que al haber emitido la tan mentada carta número 007-2015, estas han sido en plena observancia de los términos de referencia para este proceso de contratación. Esto no ha sido y no es, señor magistrado, un capricho o un parecer. Esto tiene su correlato en los términos de referencia, en las bases integradas, así como un criterio técnico responsable. Tal es así de que no tiene asidero lo vertido por el Ministerio Público en el sentido de que se habría transgredido lo dispuesto en el artículo 193 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente a la época de los hechos. Esto, señor magistrado, será motivo de esclarecimiento y acreditaremos la conducta lícita de mi patrocinado a través del respectivo dictamen pericial ofrecido y admitido por el órgano jurisdiccional de fecha 18 de febrero del año 2019. Señores magistrados, el Ministerio Público indica que existe indicios de concertación. Sin embargo, en ningún momento de su alocución ha referido algún indicio en concreto, menos lo ha desarrollado. Y dudamos de que en el decurso del juicio oral tampoco pueda sostener ello. En el proceso que nos ocupa, señor magistrado, vamos a demostrar y vamos a probar de que mi patrocinado ha cumplido legal y fielmente lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Contrataciones y el artículo 11 y 193 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Porque estos hechos son hechos netamente atribuibles a la entidad y en el caso particular de la supervisión
se ha cumplido, como ya tenemos dicho, respecto a los términos de referencia. La imputación no tiene sentido, no tiene razón de ser, ya que responsablemente la supervisión ha cumplido con el servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la obra, construcción y equipamiento del complejo educativo para el fortalecimiento académico de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. Señores magistrados, como mencioné al inicio de mi participación, la función desempeñada por Luis Agustín Osores Sanabria, mérito del contrato 006-2015, si bien esta data del 28 de enero del año 2015, sin embargo, la ejecución de la obra recién ha sido iniciada en el mes de febrero del año 2016. Esto es importante, señor magistrado, toda vez de que el Ministerio Público no ha sido diligente al poder precisar y mencionar la fecha de la ejecución de la obra, y en todo caso, atribuirle a quienes habría sido este retraso. Y no es legalmente justificado de que al final se pretenda atribuir tanto responsabilidad penal como responsabilidad civil del mismo. Tal es así de que habiéndose iniciado la ejecución de la obra en el mes de febrero del año 2016 y no estando acorde con los métodos y las formas como se ha ejecutado esta obra, se ha procurado la resolución del contrato de supervisión. Tal es así que esto se ha concretado a través de la resolución número 959-2016-R-UNH de fecha 23 de diciembre del año 2016. La atribución también gira en torno a la no exigencia en el expediente técnico del estudio de la mecánica de suelos, del estudio geotécnico contemplado en las bases del proceso de selección, lo cual es totalmente alejado de la realidad, ya que en su oportunidad la supervisión sí ha cumplido con hacer las observaciones respectivas respecto a estos exámenes o pruebas geológicas o geotécnicas exigidas. Y eso también lo tenemos contemplado y verificado a través del trabajo del perito Huber Huerta Dextra, especializado en este tipo de situaciones. Por último, señor magistrado, lo suscitado y que ha dado lugar a esta investigación ha sido un hecho imprevisible. Con ello no queremos relevar de ningún tipo de responsabilidad frente a la labor desempeñada en su condición de supervisor. Simplemente que técnicamente también en el decurso del proceso se podrá demostrar de que ha sido un hecho imprevisible y que el Ministerio Público se ve forzado, a pesar de no contar con elementos necesarios que acrediten responsabilidad, a acusar a mi patrocinado por el delito de colusión agravada. Y respecto al delito o a la acusación alternativa por la negociación incompatible, advertimos, pues, señor magistrado, que mi patrocinado no ostenta la condición de funcionario servidor público porque es un delito atribuible al mismo y que en ningún momento se ha interesado indebidamente al respecto para sacar provecho. Muy por el contrario, ha tenido una conducta y una labor diligente respecto a las labores encomendadas a través del contrato 006-2015. Por estas consideraciones y los medios probatorios admitidos para este juicio y que en su oportunidad podemos oralizar, señor magistrado, solicitamos a su despacho la absolución en todos sus extremos de la acusación fiscal. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Bien, se concede el uso de la palabra al doctor Wilmer Malki, de igual manera para que haga su alegato de apertura. Señor magistrado. A favor de su defendido. Se me está escuchando, ¿correcto? Sí, doctor, continúe usted. Ya. Señor magistrado, el caso por la defensa del señor Francisco Pedro Chipana Córdoba, el caso es que mi patrocinado en el decurso de este proceso se le acreditará que no es responsable de las imputaciones efectuadas por Fiscalía, a razón de carecer de los elementos de responsabilidad que la Fiscalía de forma subjetiva ha determinado en la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y negociación incompatible, en su condición de cómplice.
Por cuanto, si tenemos en cuenta que esto nace, que le imputa a Francisco Córdoba Chipana como representante común del consorcio universidad y, por tanto, responsable de la eventualidad de la comisión de los delitos. Para fundar esa teoría, se va a tener presente la Ley de Contrataciones en su artículo 36, Decreto Legislativo 1027, en concordancia con la Directiva 016-2012 OCE/CD, vigentes a la fecha de la contratación y de la conformación del consorcio. Señor magistrado, en el presente, vuelvo a reiterar, en el presente plenario se acreditará la falta de responsabilidad de mi patrocinado con respecto a las imputaciones, pues desde el inicio la acusación fiscal confunde la existencia del consorcio universidad, ficción u organismo que solo existe para fines de esta contratación, con la personalidad de Francisco Pedro Córdoba Chipana. En tal confusión le atribuye de forma personal actuaciones del consorcio universidad representada por las empresas consorciantes como si fueran estrictamente personales de mi patrocinado. Por el contrario, con el desarrollo de plenario se acreditará que mi patrocinado ha sido un agente, un intermediario que ha actuado bajo la condición de un cargo dentro de este consorcio. Y esto dentro de la eventualidad o posibilidad de la comisión de los delitos. No estamos diciendo que se hayan cometido los delitos. Sí. También hay que advertirse que mi consorciado, en todo caso, si ha actuado bajo una presunta finalidad. ¿Cuál sería la finalidad? Favorecerse económicamente. En este extremo se acreditará en el decurso de este juicio que los pagos y demás ni siquiera estaban a nombre del señor Francisco Córdoba Chipana. Y todo a mérito del contrato de consorcio suscrito entre las empresas del consorcio universidad y que también ha sido suscrito por el señor Francisco Córdoba Chipana. Se le ha imputado que ha efectuado coordinaciones con el área logística para aumentar el presupuesto, mas no se tiene ningún documento o circunstancia que acredite de forma fehaciente dicha imputación. Se le ha imputado que se ha aprobado el expediente técnico también en atención a lo solicitado por el área usuaria, circunstancia que tampoco carece de elementos la Fiscalía al momento de formular la acusación. En términos generales, se le ha acusado de haber actuado en contubernio con todos los coacusados a efectos de verse favorecido en la ejecución de la obra. Señor magistrado, se va a acreditar en este proceso en atención a los mismos medios probatorios ya presentados por la Fiscalía, como es el contrato de consorcio que en términos generales, brevemente nomás, en su cláusula cuarta establece que una de las empresas consorciantes, como es Diblacon CG Perusac, asume obligaciones y responsabilidades a título personal hasta la ejecución total de la obra. Asimismo, también se tiene que el operador Diblacon se hace responsable de la ejecución de la obra en su cláusula número quinta nuevamente. La empresa Más Global, también consorciante, se hace responsable del expediente técnico de la obra. Entonces, ¿qué funciones le correspondía a Francisco Córdoba Chipana? Presunto cómplice, según la Fiscalía. En la cláusula octava del consorcio dicen, los otorgantes nombran como representante legal del consorcio al señor Francisco Córdoba Chipana y le otorgan las siguientes facultades. Firma del contrato, que sí lo hizo. Realizar valorizaciones y liquidación final del proyecto. Nada más. Las demás funciones y demás relativas a la ejecución, aprobación del expediente, fue entregada a las empresas consorciantes, tal como ha sido acreditado. Es más, en la cláusula novena del contrato consorcio dice, Diblacons tendrá las facultades judiciales y administrativas y representa a el consorcio. Circunstancia que, como han indicado los colegas que me han precedido, la Fiscalía extrañamente no ha efectuado una investigación completa. Por el contrario, ha pretendido simplemente subsanar al momento de efectuar alguna acusación, de llamar o de efectuar otro tipo de investigaciones. Señor magistrado, en el decurso de este proceso, se solicitará la absolución de la acusación fiscal
de mi patrocinado, por cuanto en principio él actuaba bajo un principio de confianza con respecto a los representantes de las empresas consorciantes. Ha actuado bajo el cumplimiento de una función limitada dentro del consorcio, del contrato de consorcio suscrito por el consorcio universidad. Se determinará que no existe ninguna responsabilidad penal en los actos administrativos y que según la teoría son los indicios de la comisión del delito o de los delitos, debiendo absolverse de la acusación de ambos delitos, tanto de colusión agravada y de negociación incompatible, asimismo como de sus pretensiones indemnizatorias. Eso es cuanto en juicio se probará, señor magistrado. He concluido, señor magistrado. No tengo audio.
Señorita especialista, al parecer ha salido el señor juez, que nos dé cuenta, por favor. Señorita especialista, ¿puede dar cuenta, por favor, si ha salido el señor juez? No se lo escucha. Doctor, creo que ha salido tanto el juez como el especialista. Acaba de ingresar la especialista, pero tampoco da cuenta. Parece que el juez no está en la audiencia. Es cierto, es cierto. Creo que hay fallas del internet en el Poder Judicial. Nada, a ver, los demás logran escuchar. En todo caso, al parecer es del Poder Judicial. El señor juez no está. Aquí se escucha, doctor. Bien. Doctores, buenos días. El especialista de audiencia les está. Doctores, una consulta, ¿estará escuchándose? Se escucha. Sí, sí. Doctores, un favor, el sistema se ha ido en toda la sede de los Chancas. El magistrado incluso no puede ingresar. El mío también se está yendo en cada momento. Por favor, hay que esperar a que se una el magistrado para que pueda emitir la resolución respectiva. La red se está yendo en cada momento, por favor. Ah, ya, nada más eso queríamos saber. Gracias, esperaremos en todo caso. Doctor, en el caso suceda lo imprevisible, hay que dejar en todo caso establecido de que ya ustedes con la resolución correspondiente nos notificarán para la continuación. Vaya a ser que surja algún inconveniente y que algunos colegas salgan o ustedes también ya no vuelvan a ingresar y haya ese problema. Bueno, sería prudente establecer ello, ¿no? Sí, doctor, voy a coordinar con el magistrado. Él no puede Por unirse a la si audiencia. no logramos ya conectarnos, ¿no? Si es que sucede algo, se termina de malograr este tema de la red. Ok, doctor, voy a tener en cuenta. O en Vamos a todo estar caso, acá. especialista, más bien tomen en cuenta, si tienen problemas, nos den cuenta y el juez que prevea y antes de que pueda dar concluido nos informe si va a retomar o no, para que a través de su medio que usted esté ingresando nos pueda informar. Por favor.
No, doctor, no se le escucha. Nada, ¿no? En todo caso, ya les he informado. El doctor César dice que si hay inconveniente ya nos notificarán. El doctor Franz igual. En mi computadora se escucha, tal vez de ahí podría... Hoy vamos, hay que decir, ¿prendemos la fecha? Prendemos más la fecha. Porque solo que debe el alegato de... Señor juez, ya ingresó, ya se le escucha, está prendido su audio. Uno, dos, tres, 5, 7. Doctores, por favor, ¿me escuchan? El señor fiscal, doctor Franz, ¿me escucha, por favor? Sí, doctor, ahora sí se le escucha. Bien, muchas gracias. Doctor, disculpen, por favor, las dificultades técnicas que se está presentando. Al doctor último que ha expuesto, por favor, al doctor Malki no se le ha escuchado en forma completa, por favor, sus alegatos. Estando que este juzgado tiene que pasar a otra audiencia, doctores, por favor, se va a suspender la presente audiencia para la siguiente, en la cual el doctor Malki, por favor, tendrá que completar sus argumentos de defensa. Doctores, se suspende la presente audiencia para el día martes 20 de julio del año 2021 a las 8:30 de la mañana. Quedan todos notificados, doctor, por favor, con los mismos apercibimientos ya señalados en el auto de citación a juicio. Bien, doctores, disculpen, por favor, por las dificultades. Conforme, señor magistrado. Bien. Les repito, doctor, martes 20 de julio del 2021 a las 8:30 de la mañana. Gracias, doctores. Bien. Conforme, señor magistrado, gracias. Bien, a ustedes, doctores, muchas gracias. Jota, ¿me escuchas?